buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a su segunda parte del módulo de Antropología Social, organizado por las asesorías para entrar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. De antemano agradezco mucho su disponibilidad, sus comentarios para poder realizar esta segunda parte de la sesión de manera grabada. Asimismo, agradezco a los organizadores de las asesorías por brindarme este espacio de comunicación y de aprendizaje mutuo sobre las bases de la antropología social. Para empezar con esta segunda parte, quisiera traer de manera sintética varios puntos que vimos en la primera parte, empezando con el evolucionismo decimonónico, visto como una dimensión unilineal de la progresión histórica, cuya cúspide es la civilización, en este caso, europea. La antropología en el siglo XIX surgió como disciplina en formación en el contexto de las expansiones colonialistas, tanto de Inglaterra como de Portugal, hacia Asia, valga la redundancia, y a África. Asimismo, está enmarcada en el contexto de la Ilustración y los enciclopedistas, que en la guía viene como el siglo de las luces. Como parte de la escuela cultural alemana, el difusionismo fue su principal aportación. Luego entonces, en la escuela norteamericana, con Franz Boas a la cabeza, el relativismo cultural y el particularismo histórico fue una respuesta crítica al entonces evolucionismo decimonónico. En una relación entre el relativismo cultural y la psiquiatría y la psicología, se funda en Estados Unidos la Escuela de Cultura y Personalidad, que aborda principalmente los comportamientos a nivel social y en el lenguaje. La antropología francesa se formó principalmente por los postulados de Turkheim, de corriente positivista, así como los primeros estudios de Marcel Mauss acerca del intercambio. Por último, la antropología inglesa fue la disciplina que ayudó a consolidar el campo de la antropología social, en principio con la antropología funcionalista de Malinowski y posteriormente con la antropología estructural funcionalista de Radcliffe Brown. En este segundo módulo, en la segunda parte del módulo de antropología social, observaremos la consolidación y articulación política y de otras escuelas de la antropología, tales como el estructuralismo, la ecología cultural, el neoevolucionismo y diversas aplicaciones políticas que ocurrieron en el contexto de las guerras mundiales, en la posguerra y en el México postrevolucionario específicamente, se tradujeron en diversas políticas de asimilación de la población indígena. Pero ya llegaremos a eso. En principio, voy a iniciar con el estructuralismo francés. Esta fue una corriente que proviene de la misma formación de la antropología francesa con Marcel Mauss, cuyo principal exponente fue Claude Lévi-Strauss. No Lévi-Strauss los pantalones, sino Lévi-Strauss el antropólogo. El estructuralismo incorpora la lingüística estructural de la Escuela de Praga al estudio antropológico del intercambio y de las relaciones de parentesco. De acuerdo con uno de los principales postulados de Lévi-Strauss, el hombre es hombre en tanto puede intercambiar, tiene la capacidad de intercambiar códigos y palabras para fundar la cultura, mujeres para poder establecer relaciones de parentesco y bienes como fundamento de la economía. Cabe destacar que esta tesis, este postulado de Lévi-Strauss tiene un sesgo de género, ya que en sus escritos y su perspectiva estructural observó que en las sociedades aquello que se intercambia en el sentido del parentesco solo son mujeres, lo que deja ver
en principio, una predominancia de lo que va a llamar la cultura patriarcal, el patriarcado como formación de parentesco. Sin embargo, también eso viene con toda una subjetividad occidental y determinante de Levi-Strauss hacia construir a la mujer como un objeto de intercambio que va a establecer un conjunto de relaciones ceremoniales y políticas entre diferentes grupos sociales. Asimismo, Levi-Strauss empezó a observar varios principios universales de la cultura. Tal es así que él construye el concepto de prohibición del incesto como el fundamento del parentesco. Al evitar culturalmente la reproducción sexual con de los padres a los hijos, crear y construir el celo como mecanismo cultural, Levi-Strauss se da cuenta que en la mayoría de las sociedades, y después construye como una universalidad, se mantiene esa prohibición del incesto. Entonces, ¿cómo va a concebir Levi-Strauss a la estructura? No como compuesta por relaciones sociales existentes, como lo pensaría Radcliffe Brown, lo vimos en la sesión pasada. Para Levi-Strauss, la estructura es subyacente y está situada en el inconsciente humano. ¿Cómo vamos los antropólogos a saber, a conocer esta estructura que está en el inconsciente? Va a ser aprehensible mediante las formas de intercambio y las relaciones de parentesco. Y el antropólogo va a elaborar modelos mentales de tipo interpretativo sobre esa estructura que está subyacente. Esta dimensión es muy importante porque va a definir el campo de estudio de lo que posteriormente va a llamar la etnología. Entonces, como se los mencioné en la clase pasada, la antropología social es el desarrollo de la perspectiva inglesa de la Escuela de Inglaterra. En la Escuela de Francia, de Levi-Strauss, específicamente estructuralista, va a fundar la etnología. Y eso es lo que se ve específicamente en la ENA y en la licenciatura de etnología. Vayamos más adelante. Una de las cuestiones más importantes de la antropología en su origen o en su desarrollo es que siempre está asociada a un contexto político específico. Como ya habíamos visto en el siglo XIX, la antropología como conocimiento sistemático del otro, de la alteridad, estuvo relacionada con los procesos de expansión colonialista de Inglaterra y de Portugal. Así pues, en el siglo XX tuvimos dos fuertes guerras mundiales donde la antropología no se quedó con los brazos cruzados. De la Primera a la Segunda Guerra Mundial, el conocimiento antropológico fue articulado como una estrategia de inteligencia y también como una forma de negociación o establecimiento de alianzas con los pueblos y las tribus de diferentes países, de Australia. Y aquí tengo uno de los principales libros de Margaret Mead llamado El Cristanteo y la Espada, donde hace una investigación con los residentes japoneses en Estados Unidos para poder conocer sus costumbres, su mitología y sus formas de organización social, y así poder tener una inteligencia que sirviera al ejército estadounidense para poder vencer a Japón. Entonces, esto es y aparte es un increíble estudio que se realizó a distancia, les recomiendo que lo consulten. En la posguerra, y teniendo como principal suceso las bombas nucleares de Nagasaki y de Hiroshima en 1945, la antropología empezó a reflexionar sobre las capacidades productivas y destructivas de la tecnología y de las sociedades que sustentan estas tecnologías. Y eso va a ser uno de los principales abordajes de la escuela de Leslie White, que vamos a tocar posteriormente. Asimismo, hay un énfasis en el pensamiento marxista de tipo materialista, que si bien en Europa era bien recibido y se generaron varios círculos de
reflexión marxista como Franco. En Estados Unidos era muy mal visto e incluso penado políticamente hablar de marxismo, porque entre guerras y en la posguerra, esto hablaba de académicos que para el gobierno estadounidense tenían un tinte marxista, por lo tanto eran perseguidos. En México, la antropología tuvo importantes implicaciones en la política integracionista del Estado postrevolucionario, como ya se los dije la clase pasada, cuyas políticas y reflexiones acerca de las poblaciones indígenas se llamaron generalmente en un movimiento de política pública y de reflexión antropológica llamado el indigenismo. Este indigenismo tuvo su auge entre 1940 y 1950. Luego entonces, después del 68 y los eventos de represión en Tlatelolco, y bueno, todo el trasfondo de inestabilidad social en la capital del país, en la Ciudad de México, como cúspide del pensamiento antropológico, hubo un rompimiento crítico de la antropología al servicio del Estado. En este rompimiento se formaron nuevas instituciones académicas, como el posgrado de antropología en la Universidad Iberoamericana y el establecimiento de el entonces CICINA, Centro de Investigación del INA, no me acuerdo sus siglas, que posteriormente en los 80s se cambia al actual CIESAS. Asimismo, empezaron a surgir perspectivas políticamente situadas de la antropología que trataban de enmendar, por una parte, los errores cometidos en el indigenismo, pero también criticar a los antropólogos como actores y funcionarios del Estado. Y empezaron a posicionarse en favor de las poblaciones indígenas y de los sujetos subalternos. Es ahí que la antropología mexicana tiene un gran rasgo políticamente situado. Incluso en la ENA, durante la década de los 70, entrabas en primer semestre y durante los 8 semestres de toda la carrera de la licenciatura se enseñaba del capital 1 al capital 8. Había un fuerte posicionamiento marxista, principalmente en esos años en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Reminiscencias que aún tenemos con las clases de el marxismo y la antropología y elementos de la economía política que personalmente son muy, muy interesantes. Y personalmente tengo una importante influencia en el marxismo. Creo que muchos de los compañeros, colegas de la ENA, al menos los que conozco de social. Y bueno, continuando con los aportes de la antropología, es importante mencionar un conjunto de persistencias y de rupturas en la antropología, es decir, cómo fue desarrollándose la antropología en este contexto político entre guerras y posguerras. Bueno, como ya les había comentado en la diapositiva pasada, la escuela de Leslie White se preocupó mucho por abordar la dimensión de la tecnología, el estudio antropológico de la tecnología, haciendo un énfasis y estableciendo reflexiones sobre las capacidades productivas, pero también las posibilidades de destrucción y destrucción no solo de una sociedad o de un país, como lo habían experimentado en Japón, sino la posible aniquilación de toda la humanidad. Entonces, el contexto entre guerras y de la posguerra fue muy importante para situar dos escuelas que se llamaron la ecología cultural, del principal exponente Julian Stewart, y el neoevolucionismo energético, Leslie White.
Estas dos escuelas provienen de las vertientes del particularismo histórico de Boas, pero ya están pensando tender puentes interculturales de comparación que el relativismo cultural no hacía. Recordemos que habíamos visto que el particularismo histórico y el relativismo cultural explicaban el desarrollo de la cultura sobre su misma cultura, sobre su mismo entendimiento y sus códigos culturales que no pueden tener otra comparación con otras culturas. Sin embargo, ya estas otras escuelas empezaron a generar clasificaciones para empezar a establecer comprensiones y generalizaciones interculturales. Por una parte, la escuela de la ecología cultural hablaba que las sociedades tienen una cierta forma de organización porque han sido adaptaciones del humano al medio ambiente. Así pues, Julian Stewart, en este énfasis de comparación que empezaba a reflexionar, utilizó la ecología cultural para poder comparar un conjunto de sociedades como adaptaciones a su ambiente, a su entorno de medio ambiente, y elaborar dentro de sus, obviamente siguiendo estos preceptos del relativismo cultural, siguiendo diversas líneas temporales de progresiones históricas particulares para encontrar un conjunto de semejanzas a nivel sincrónico, es decir, en la organización social y en un corte de tiempo específico, y a nivel diacrónico, es decir, en la consecución, en la progresión histórica de una sociedad en comparación con otras. Y nos llevó a una de las principales proposiciones de generalización antropológica que nos dice no hay una sola línea de evolución social, sino hay varias líneas de evolución que pueden seguir caminos comparables o totalmente opuestos. Y esto fue denominado por Julian Stewart como evolucionismo multilineal, una de las principales proposiciones teóricas de esta escuela de la ecología cultural. Relacionado con la ecología cultural, el neoevolucionismo energético de Leslie White también se alimentó y hubo muchas comunicaciones en ese momento. Estamos hablando entre los 20 y los